Trabajar los derechos humanos en las instituciones educativas siempre ha generado distintos tipos de problemáticas, en especial en lo que se refiere al modo en que este tema alcanza la sensibilidad de nuestros estudiantes, de nuestros alumnos. Porque cuando hablamos de derechos humanos no estamos hablando simplemente de la necesidad de una comprensión teórica de la temática, sino que lo que estamos buscando como educadores es que el tema penetre, que el tema llegue, movilice, conmueva una sensibilidad y con tanta historia en sociedades como las nuestras, como las latinoamericanas, digamos, lamentablemente e históricamente especialistas, ¿no? en todo lo contrario, en el avasallamiento de estos derechos. Entonces, no es tanto la idea que un alumno pueda tomar apunte o que un alumno pueda conocer teóricamente los fundamentos de los derechos humanos, sino que hay más una intención de generar más bien una ética, de generar más bien un compromiso con la defensa de estos valores. Y ahí tenemos un problema, que es un problema típico de la educación, que es que en la medida en que se formaliza la temática como materia, se enfría. Se le va quitando esa especie de fuerza que tiene valorativa, ya que para el alumno, en algún sentido, se convierte en una materia más. A mí me ha pasado de dar clases y encontrar a mis alumnos haciéndose machetes para recordar en qué año comenzó la dictadura en la Argentina o el número de desaparecidos. Y en ese caso, realmente es impactante ver como una temática que uno pretende, digamos, vincular con ciertos valores ciudadanos, termina como perdiendo ese compromiso al convertirse en una materia formal más que el alumno quiere sacarse de encima. Planteo esto como problema. Yo creo que los derechos humanos, como todas estas temáticas que tienen más que ver con la vida ciudadana que con un conocimiento más teórico de los temas, tenemos que encontrarle formas marginales. Y digo marginales no como algo negativo, sino como que es evidente que no pueden ser parte de la currícula, me parece, de un modo similar al resto de las materias, donde se le pone una nota al alumno que se acuerda más que otro la cantidad de torturadores que había, digamos. Hay algo que no funciona ahí. Ahora tampoco sé cómo sería de otro modo, ¿no? Me parece que es justamente lo interesante, el desafío de pensar la educación en relación a los derechos humanos pasa por ahí. Y lo otro que quiero decir con respecto al tema es pensar realmente por dónde pasa hoy la violación de los derechos humanos. Yo creo que vivimos en sociedades globalizadas donde justamente, digamos, quien más afuera está de los derechos humanos fundamentales es aquel que está completamente afuera de las instituciones. Quiero decir con esto, los derechos humanos antes que nada son derechos, y para que se defienda el derecho de alguien, tiene que estar registrado en el derecho, tiene que tener un DNI. Y nosotros vivimos en un mundo donde hay una gran mayoría de gente indocumentada, hay una gran mayoría de gente que está fuera del sistema de derecho, y que formalmente la defensa de esos derechos humanos resulta imposible. Por eso no es casual que las ONG, las agrupaciones de la sociedad civil que salen fuertemente a defender los derechos humanos, ponen el acento ahí, en este lugar que masas importantes de migrantes en Argentina y en Europa, en cualquier parte del mundo, masas, decía, mayoritarias de gente que se encuentran a la deriva y que son en muchos países puestas en campos de concentración, que hoy también existen, en la medida en que estas personas no responden a ningún tipo de personería jurídica. En ese sentido, la presencia de los derechos humanos en la educación tiene un poco que ver con este tema de la institucionalidad. O sea, no ser parte de la institución educativa también es una manera de quedar fuera del sistema.
Entonces me parece que desde esa lógica propender hasta a una educación universal, esto es, a que nadie pueda dejar de estar afuera de su derecho a educarse, tenga o no tenga documento de identidad. La problemática de la diversidad hoy es uno de los temas como más trabajados, por lo menos en lo que yo hago, que es filosofía, y se relaciona directamente con el problema de la alteridad, o como se lo conoce generalmente, con la cuestión del otro. La cuestión del otro es realmente un tema difícil, porque es un tema paradójico. De algún modo se vuelve difícil poder conectar con la otredad del otro si uno de algún modo no renuncia a su propio yo, a su mismidad, decimos en filosofía, o sea, a su ego. Quiero decir con esto que históricamente, en lo que son las categorías modernas institucionales, se ha propendido a trabajar la cuestión del otro desde el paradigma de la tolerancia. Y la tolerancia es un concepto que tiene sus bemoles, porque es absolutamente incuestionable la necesidad de que nadie pueda poner en duda el derecho que tiene cualquiera a manifestar su diferencia. Pero en la medida en que partimos del paradigma de la tolerancia, hay alguien que tolera. Y el que tolera está colocado en un lugar, por decirlo así, de supremacía frente al otro. En la medida en que pensemos la tolerancia como yo tolero la diferencia, hay un yo que tiene prioridad por sobre el resto. Creo que lo interesante es partir de otro esquema, es anteponer lo otro que somos cada uno al yo que somos cada uno. Antes de ser cada uno yoes que nos relacionamos entre todos, somos todos otros. Y esa otredad es constitutiva de lo que somos. Cualquier trabajo que hagamos con la diversidad en el aula tiene que partir, a mi entender, de ese acto de despojamiento, de desapego por lo que uno es. No se trata de renunciar a lo que uno es, se trata de entender que lo que uno es no es terminal, no es definitivo y no es, por sobre todas las cosas, doctrinal, dogmático. Si uno está tan encerrado en lo que uno cree que es o en lo que uno piensa, es evidente que le va a resultar imposible conectar con la diferencia del otro. Por eso el paradigma de la tolerancia es falaz, porque en algún sentido lo que hace es generar como una falsa apertura. Yo sigo instalado en lo que soy, pero me doy el lujo de tolerarte. Así la diversidad no funciona. Lo importante en tiempos como los nuestros es realmente repensar qué es una identidad. Nosotros provenimos de identidades más bien cerradas, de identidades rígidas y de identidades que pueden diferenciarse claramente y taxativamente con la identidad del otro. Identidades sexuales, culturales, religiosas, que básicamente han propendido a no generar mixturas, hibrideces, sino a permanecer en algún sentido puras, encerradas sobre sí mismas. La identidad nacional es un caso, es un típico ejemplo de lo que es el pensamiento moderno. Y ser argentino como algo completamente diferente de ser boliviano, paraguayo o ruso, siempre ha sido un objetivo de la construcción de la nación. Creo que vivimos tiempos donde la idea misma de nación está transformándose. Creo que hoy las identidades nacionales no son tan rígidas, pero ninguna identidad de por sí hoy en día se estructura de manera tan definitiva. Si pensamos la construcción misma de la identidad argentina y la queremos diferenciar, como hicimos en otro tiempo, de la identidad boliviana, estamos, por ejemplo, para dar este ejemplo, dejando de lado lo que es la identidad de un pueblo, como el Colla, que se vio en algún sentido separado por una decisión política en dos estados nacionales modernos. Y en realidad la diferencia entre una identidad boliviana o una identidad argentina, en el caso del pueblo Colla, es realmente
insignificante. Desde esta lógica me parece importante repensar que las identidades nacionales se están transformando todo el tiempo. Hoy ser argentino ya incluye a las últimas inmigraciones. Hoy no podemos seguir hablando de la inmigración china como el caso de un extranjero, la inmigración paraguaya como un caso de un pueblo extraño que viene y se enguetiza de manera separada del resto de la nación. Lo argentino es algo que se hace todo el tiempo. Se hace con lo chino, se hace con lo judío, se hace con lo boliviano, se hace con lo peruano. Y no es lo mismo el modo en que la identidad argentina se plasma hoy en día del modo en que se plasmaba hace 30 años. Y no es lo mismo lo que va a suceder dentro de otros 30 años cuando todas las nuevas generaciones mixturen sus proveniencias de una manera diferente. La clave de cualquier proyecto plural y democrático es, digamos, no aferrarse a identidades nacionales rígidas. Una nación plural y democrática es una nación que defiende sus mixturaciones, que entiende que la extranjería es un valor positivo, porque todos somos extranjeros, y porque de algún modo ninguna nación se construye si no es en esa relación con ese otro, y menos la Argentina, que es un país o una sociedad que históricamente se ha ido constituyendo de múltiples inmigraciones. Defender la existencia de una esencia argentina es directamente ir contra nuestra propia historia. Pero a veces esos mitos fundacionales funcionan muy bien en aquellos que quieren basar su supremacía en la exclusión del otro. Por eso no hay mejor patriotismo para mí hoy que la defensa de una sociedad plural, democrática y para todos.